Mucho se ha hablado del consenso fiscal, distintas lecturas, desde lo económico, desde lo político también, muchas por supuesto, después de lo que ha sido la firma de los gobernadores, los 23, a excepción de Horacio Rodríguez Larreta, pero vamos a meternos en una situación sobre un sector, el agroproductor. ¿Cuál es el impacto que puede llegar a tener este consenso fiscal que fue rubricado por los gobernadores y el gobierno nacional? Néstor Raulet, ingeniero agrónomo, productor, está en contacto con Telediario Federal. Es un placer tenerlo por aquí. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Bueno, ¿cómo se lee desde el sector esta firma del consenso fiscal y lo que tiene que ver con la posibilidad de aumentos de algunas alícuotas? Sí, lo que hay que saber que el productor agropecuario paga absolutamente todos los impuestos que paga cualquier ciudadano. Digamos, un productor agropecuario paga el IVA, ganancias, bienes personales, que ahora, bueno, también se va a aumentar la alícuota por lo que estamos viendo ahí en el Senado, en el debate que hay en el Senado. Y aparte de eso, paga otro impuesto, otro tributo extraordinario, que son las retenciones, que en el caso de la soja es un 35%, en el caso del maíz y el trigo entre un 12 y un 10%, igual que en el tema carne. Si uno saca del ingreso bruto que tiene, por ejemplo, una hectárea de soja en este momento, de lo que el productor genera de una hectárea de soja, que son alrededor de $1.500 la hectárea. De esos $1.500, para que tengan una idea, $1.100 son impuestos, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales. Entonces la presión impositiva es enorme, porque te queda entre 300 y $400 para pagar los insumos, para pagar todos los servicios, cosecha y siembra, y te tiene que quedar la ganancia para vos, que en realidad en este momento, con el valor que tienen los insumos, donde han aumentado mucho el valor dólar, está muy difícil de que el margen bruto tenga buenos resultados. Si a eso le sumamos que los gobernadores tienen la alternativa de aumentar los impuestos provinciales, tanto el impuesto al sello, tanto al impuesto de ingresos brutos y otros impuestos provinciales, yo creo que realmente va a ser muy difícil trabajar, sobre todo teniendo en cuenta el grave problema climático que hay hoy. Si bien en esta zona, la zona podríamos decir de la mitad de la provincia de Córdoba hacia el oeste, está relativamente bien, de la mitad de la provincia de Córdoba hacia el este y todo lo que es la pampa húmeda, realmente tiene una situación hídrica muy difícil. Así que bueno, lamentable lo que firmaron los gobernadores con esta posibilidad de aumento de las alícuotas, de los impuestos provinciales y algunos municipales. Después de la firma, los gobernadores salieron rápidamente a anunciar que no iban a aumentar los impuestos cada uno en su provincia. ¿Se cree esto? Habrá que esperar cómo es el desarrollo, ¿no? Porque por algo se firma, más allá de la situación política, digo, las arcas provinciales, sin el presupuesto, la negociación con el Estado, esta posibilidad de recaudación, parece bastante extraño que sea una firma y que rápidamente salgan a decir que no se van a aumentar impuestos, ¿no? Bueno, por eso se abre una ventana con esa amplia posibilidad. Claro. Y nosotros sabemos, digamos, también hay que decir algo, y el otro día escuchando a algunos economistas, realmente es razonable lo que te está diciendo, que este impuesto inflacionario que está sucediendo, sí, de alguna manera, entre comillas, está licuando el gasto público del Estado. Es decir, si vos te pones a pensar con una inflación del 50% y donde, por ejemplo, el aumento de los sueldos, estamos hablando del 30 al 40%, hay una licuación y en teoría los estados, sobre todo muchos estados provinciales, son contados con los dedos de la mano los que cubren más del 50% del gasto propio del Estado, lo cubre con impuestos provinciales, son muy contados, te diría que son 4 provincias, nada más. El resto
de alguna manera están licuando, entre comillas, este gasto público. Pero indiscutiblemente que ante situaciones de emergencia y ante inestabilidades macroeconómicas, no hay duda que van a manotear de alguna manera digamos, la posibilidad de poner impuestos, y ya los tenemos, porque si vos te ponés a pensar... Y por los números que hacía Néstor, el sector está muy acotado, ¿no?, con esa posibilidad de volver a subir impuestos o de tener otros impuestos. Bueno, del ingreso bruto, entre los dos estados se llevan casi el 60%. Es lo que te digo, te queda un 40% para pagar los insumos. Como que no habría más espacio, ¿no? No habría más lugar. No hay lugar, directamente no hay lugar. Yo te diría de que no solo al campo le incide esto, porque ¿quién no usa de alguna manera el sistema bancario? Los comerciantes, por ejemplo. Sí. En este momento se están pagando, si vos te fijás en el trato bancario, la cantidad de impuestos que estás pagando entre los impuestos provinciales y los impuestos nacionales tenemos que hablar casi del 4% del total de ingresos que tiene un extracto bancario que van a impuestos. Es decir, hasta te diría más, me da la sensación que esto está incentivando de alguna manera a que se trabaje con dinero cuando es muy difícil de trabajar. Vos sabés que el físico es muy difícil de trabajar, te está incentivando que la gente no pase por el banco, por ejemplo, y te está incentivando que de alguna forma la gente no haga convenio, no haga contrato. Hoy un productor que alquila el campo, porque todo el mundo dice, bueno, el que alquila el campo, un productor que alquila el campo, por ejemplo, 10 quintales, 3 quintales y medio ya te lo lleva el impuesto a las ganancias. 2 quintales te lo lleva entre bienes personales y los otros impuestos nacionales, como son, por ejemplo, el impuesto a débito y crédito bancario. Un quintal te lo está llevando en este momento el Estado provincial. Es decir, el productor que alquila un campo a 10 quintales, le queda exactamente 4 quintales y medio disponible en el bolsillo. Si vos sacás la cuenta de un capital que vos tenés, a lo mejor de 8.000, 9.000, 10.000 dólares, la rentabilidad que tenés es muy baja, y te diría que simplemente es una situación, viste que antes todo el mundo te decía, che, voy a comprar un departamento para alquilar o voy a comprar un campo para alquilar, porque de alguna manera la forma de cubrirme, bueno, hoy es realmente un problema tomar esa decisión. Roulette, y las retenciones allí en el medio, ¿cerraría la ecuación sin las retenciones? ¿Es un problema? El gobernador Schiaretti, el gobernador de Córdoba, en la campaña fue muy agresivo con las retenciones que aplica el gobierno nacional. ¿Es el problema ese? ¿Con eso puede haber una solución? Indiscutiblemente, vos date cuenta que un 35% es una masa de dinero muy grande y que quedaría en la producción, y que aparte, otra de las cosas que hay que decir, no solo quedaría en el productor, porque mucha gente te puede decir, bueno, pero el productor es un angurriento, un egoísta, quiere toda la plata para él. No, lo que pasa es que el productor le va a invertir en tecnología, en innovación y tecnología. Vos no te olvides que hace 30 años que la Argentina no aumenta el valor unitario de producción de soja por hectárea. Es una cosa, si vos tenés en cuenta Brasil, que en 10 años triplicó la producción, pasó de 30 millones de toneladas a prácticamente 90 y ahora va a llegar a 120 toneladas, si le ayuda el clima. Argentina nos quedamos en las 45, 46 millones de toneladas hace 10 años. Y eso es indiscutiblemente porque no se está apostando a la innovación y tecnología. El productor, cuando ve esta situación, empieza a bajar costos. ¿No ha diversificado cultivos también, Roulette? Que le hacen muy mal a la tierra. ¿No ha diversificado? Yo creo de que si se sacan las retenciones, indiscutiblemente la ecuación cambia, y va a cambiar la ecuación para todo el país. Le preguntaba, digamos, con el número de las sojas, si no ha diversificado cultivos también aquí el productor en Argentina. Gracias a Dios que diversificó, digamos.
lo que se logró en el 2015-2016, cuando se sacaron las retenciones del maíz, vos no te olvidé, hoy tiene el 12%, sí. Lo llegó a tener el 25% el maíz de retenciones, eso posibilitó de alguna manera que se hicieran rotaciones. Hasta el 2014-2015 se incentivaba la sojización y no se hacía rotaciones. El 70% de lo que sembraba era soja, sí, el 30% era gramíneas. Bueno, hoy gracias a Dios, y hay que decirlo, gracias a Dios prácticamente tenemos un 50 o un 60-40. Bueno, la cosa viene muy mejor y se diversifica mejor, cuidando indiscutiblemente el suelo y el ambiente. Néstor Roulet, muchísimas gracias, que tenga un buen año, buen comienzo de año y que sea lo mejor para este 2022. Bueno, igualmente, feliz año nuevo, feliz 2022 y que sea un buen año para todos los argentinos. Muchas gracias por estar en Telediario Federal. Un abrazo.